Jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase del área de Historia del Perú. Esperando que se encuentren muy bien cada uno de ustedes en casa y sus familiares. Con la bendición de Dios, iniciamos una nueva clase de esta preciosa área. Recordando que la clase anterior, bueno, la última clase nos quedamos acerca de ya la invasión del español al Tahuantinsuyo, ya la captura de Atahualpa, el desenlace final y también la ejecución y la muerte de Atahualpa. Con esto mencionábamos que finalizaba el Tahuantinsuyo, poderosa sociedad y por qué no decirlo poderoso imperio también que estuvo, si bien es cierto, no tantos años, pero el periodo de años que llegó a expandirse y gobernar fue muy importante y trascendental, no solamente para la historia del Perú, sino también para la historia mundial. Ahora, recordar lo siguiente, aquí los españoles cuando muere Atahualpa tienen un problema, que Inca colocan para que todos los indígenas puedan reconocer como autoridad, porque los españoles en sí son españoles, no son parte de la historia de este llamado Tahuantinsuyo. Entonces, ahí se les ocurre rápidamente una idea. Como el padre de Huáscar y Atahualpa fue Huayna Cápac, este 10º Inca, tuvo una gran infinidad de hijos dispersos por distintas partes del Tahuantinsuyo, algunos reconocidos y otros no. Y es entonces es donde se les ocurre la idea de agarrar a uno de los hijos para proclamarlo como Inca. Obviamente un Inca títere que obedezca a los españoles, pero que esté como autoridad para que los indígenas aún respeten y aún así no se vayan en contra de todos los españoles, que en realidad eran pocos. Entonces, van a elegir a un Inca llamado Tupac Hualpa o Toparpa, quien va a asumir el cargo de Inca, pero que va a sufrir lamentablemente el envenenamiento y va a perecer en el camino a Jauja. Luego aparece un nuevo Inca, guerrero, joven, nada más otro hijo de Huayna Cápac, que ofrece la ayuda a los españoles con tal de que sea proclamado Inca. La idea de él, restablecer el Tahuantinsuyo. La idea de los españoles, utilizarlo como títere para entrar triunfalmente o pacíficamente a la zona del Cusco y reclamar todo como parte de ellos. Sin antes no presentar lucha, los antiguos líderes de Atahualpa, los generales quiteños como Quisquis, Calcuchima, van a presentar lucha a los españoles, pero los españoles los van a derrotar porque recuerden, si bien es cierto eran 200, ellos tenían gran cantidad de auxiliares indígenas enemigos de los incas que se van a sumar a ellos para derrotarlos. Entonces, acabado con esta, Manco Inca se va a dar cuenta que lamentablemente no era lo que él creía, que los españoles no le iban a ayudar a derrotar a los enemigos de su hermano Huáscar, a los de Atahualpa, sino que simplemente ellos ambicionaban el oro. Va a caer en esto, lo van a humillar y lamentablemente se va a producir una vejación a la persona de Manco Inca, de este joven gobernante que fue nombrado por los españoles, pero reconocido como el Inca títere también, pero que se va a reivindicar y se va a escapar muy astutamente y va a formar su título, su propio ejército con su nombre ya proclamado de Inca para tratar de restablecer el Tahuantinsuyo e ir y tomar lo suyo, que era sobre todo la capital imperial, que es Cusco. Pero bueno, vamos a partir en 2 puntos nuestro tema del día de hoy. Es la marcha al Cusco por parte de los españoles. No te olvides que ellos están en Cajamarca. En Cajamarca fue la captura de Atahualpa y la ejecución de Atahualpa. Entonces tienen que llegar sí o sí a la capital imperial, que es muy importante en esta época. Entonces, para lo cual vamos a analizar nuestra clase del día de hoy en 2 puntos principales, ¿de acuerdo? Bien, entonces nos enfocamos a lo que es la marcha al Cusco. Si bien es cierto, Manco Inca va a ser un Inca muy recordado en esta parte de nuestra historia, pero también va a ser muy afamado porque va a ser el Inca que se va a rebelar en contra del poder de los españoles. Bien, entonces los españoles ya más o menos van a tener la idea de colocar a otro Inca para que pueda gobernar muerto Atahualpa, y este va a ser Tupac Hualpa, quien va a ser proclamado. Acá las tropas de Pizarro se van a dividir en 2. Francisco Pizarro parte hasta Lima para formar
un nuevo reinado, de otra forma, una nueva localidad que le fuese más favorable cerca al mar para poder, o que lleguen los refuerzos de los españoles hacia Lima, aparte con una pequeña expedición, pero obviamente apoyado por muchos indígenas. El resto al mando de quién? De Juan y Hernando Pizarro, que eran sus hermanos, porque recuerden que Diego de Almagro se fue a la zona de Chile a buscar nuevas riquezas a la zona de Chile, el desierto de Atacama, pero no va a encontrar nada. Bien, entonces Juan y Hernando Pizarro se encargan de toda la expedición hacia el Cusco. Tupac Hualpa, este inca muy recordado y afamado, no en la lista oficial de Capac Cuna, no está en la lista oficial, sino que es un inca títere, porque él fue nombrado por los españoles, pero si bien es cierto, fue hijo del inca Huayna Capac. Al llegar al Valle del Mantaro, ojo que en la zona del camino hacia el Valle del Mantaro, en la zona de Jauja, ahí Tupac Hualpa va a ser envenenado misteriosamente. Y los españoles van a dudar sobre Calcuchímac, porque Calcuchímac fue un general de Atahualpa y entonces más adelante va a ser ejecutado por supuestamente acusarlo de haber envenenado a este inca títere llamado Tupac Hualpa. Es entonces que tienen el siguiente problema: no hay otro inca, y es ahí donde aparece y se ofrece un joven de solamente 20 años. ¿Quién? Manco Inca, quien aduce ser el hijo de Huayna Capac y verdaderamente era su hijo de Huayna Capac. Ofrece ayuda a los españoles para derrotar a los generales quiteños, que eran los generales de Atahualpa o atahualpistas. Entonces, esta ayuda de Manco Inca con sus soldados, con su ejército de indígenas a los españoles, ojo que Manco Inca tenía la idea de restablecer con la ayuda de los españoles el Tahuantinsuyo, que, derrotando sobre todo a Atahualpa, que ya había sido ejecutado. Pero bueno, entonces esta ayuda de Manco Inca a los españoles va a ser vital para derrotar a los enemigos de los españoles, los generales atahualpistas, quienes se van a enfrentar en distintas fases. Por ejemplo, Rumiñahui, que era un general atahualpista, va a organizar la resistencia en el norte, pero va a ser derrotado y finalmente va a huir a la parte de la selva. Calcuchímac, que va a ser torturado por los españoles y quemado vivo en la hoguera, no te olvides, por ser acusado del asesinato de Tupac Hualpa Toparpa. Y Apo Quisquis, que va a organizar la resistencia en la parte sur, pero sobre todo también va a ser derrotado. Y ojo que cuando caen derrotados los generales de Atahualpa, el camino al Cusco queda libre. Los españoles están servidos para entrar a la capital imperial, y de la mano de quién? De un nuevo gobernante legítimo como era Manco Inca, hijo de Huayna Capac. Entonces, el 15 de noviembre de 1533 ingresan a la ciudad imperial. Ahí está, ingresan a la parte de Cusco. Y los cronistas españoles describen que los mismos soldados de Pizarro, los hermanos de Pizarro, se vieron asombrados por la magnificencia de la construcción de la parte de la capital imperial y también por las edificaciones que llevaban incrustaciones incluso de oro y de plata. Muy poderosa la capital cusqueña en esa época. Bien, entonces, esta es la marcha Cusco con Manco Inca derrotando a la resistencia de quién? De los generales atahualpistas. Ahora, nos enfocamos en la rebelión de Manco Inca. Si bien es cierto, Manco Inca al inicio va a apoyar a los españoles, pero ojo, Manco Inca más adelante recién se va a dar cuenta de las verdaderas intenciones que tenían estos españoles acerca del oro y la plata y toda su codicia. Camino al Cusco, entonces va a ofrecer su ayuda y van a derrotar con esto a los generales de Atahualpa. Pero lamentablemente, cuando llega a la parte del Cusco, los españoles ingresan y toman posesión de todo prácticamente. Ahí se va a dar cuenta de ¿qué? De que los hermanos Juan y Hernando Pizarro lo van a tomar y lo van a tomar como prisionero, como rehén, y lo van incluso a una especie de marroca le van a colocar, y lo van a colocar en una esquina dentro del palacio para que la población no vea, obviamente. Dice la historia de los cronistas españoles que los mismos soldados de Francisco Pizarro, recuerden que Pizarro no está, porque Pizarro está en Lima, se orinaban encima de Manco Inca, lo meaban a Manco Inca, se burlaban de él, hasta incluso mencionan que delante de él llegaron a violar a su colla. ¿Quién era la colla? La hermana favorita o principal, que era como la esposa del Inca. Entonces, todo tipo de vejaciones, hasta escupitajos delante de Manco Inca, sucedió esto en esta parte
ya después de haber tomado Cusco. Y con esto se va a dar cuenta Manco Inca que estos supuestos libertadores en los que había creído para restablecer el Tahuantinsuyo no eran más que personajes llevados por la codicia y la ambición del oro y de la plata. Entonces, simplemente no le quedaba otra que tratar de defender lo suyo, el Tahuantinsuyo, lo que había creado su padre y su hermano Huáscar, para así rebelarse en contra de estos españoles y entonces formar su propio ejército en el cual iba a luchar en contra de ellos. Y se da la famosa Gran Rebelión de 1536, en donde se va a rebelar Manco Inca con sus propias tropas. Pero tú te preguntarás hasta aquí, profesor, un momentito, usted me ha dicho que Manco Inca estaba prisionero de los españoles de Juan y Hernando Pizarro. ¿Cómo hizo para escaparse? Fácil. Manco Inca fue muy astuto. Él le dijo a Hernando Pizarro, como ellos ambicionaban mucho el oro, yo conozco un lugar donde hay estatuillas altísimas como de su tamaño a base de oro y mucha cantidad de riqueza. Déjenme salir y yo los voy a traer para ustedes. Entonces, los españoles ambicionados por el oro, sobre todo Hernando y Juan Pizarro, lo dejaron libre, cometieron ese error para ellos. Dejaron libre a Manco Inca, que se fue hasta la zona de Yucay, en el valle de Yucay, donde ya liberado de los españoles va a formar su propio ejército para combatir a estos usurpadores que estaban sobre todo en la parte de la capital imperial. Va a formar su propio ejército en el Valle de Yucay. Aunque tú no lo creas, va a sitiar la ciudad del Cusco, va a rodear todo Cusco con sus tropas. Los españoles, si bien es cierto, eran pocos, pero tenían una especie de ayuda de los indígenas enemigos de los incas, como los huancas, los chancas, los cañari, chachapoyas. Eran alrededor de 30,000 indígenas más los españoles. Pero, aunque no lo creas, el ejército de Manco Inca era, según datos de los cronistas, era aproximadamente de 180,000 soldados indígenas. Estamos hablando de 6-1 la diferencia, 180,000, pero obviamente estos soldados de Manco Inca no tenían los arcabuces, cañones que tenían la armadura que tenían algunos de los españoles, o lo cual fue sorpresivo en la captura de Atahualpa, pero aún así el cerco del Cusco se dio por Manco Inca. Dice la historia que batallaron calles por calles y la historia comenta que el mismo Manco Inca iba montado en un caballo. Así es como lo escuchas. Manco Inca estaba montado en un caballo liderando sus tropas. Poco a poco este Inca muy inteligente fue conociendo de las técnicas de los españoles para el combate y acerca de los caballos también. Entonces lideró a sus tropas para acercar la parte del Cusco. Empezaron a batallar, incendiaron las tropas de Manco Inca muchas casas en el Cusco. Y dicen algunos relatos españoles de los cronistas que algunos españoles mencionaban ver a la Virgen María, que la Virgen María los estaba apoyando, estaba apagando el fuego de las tropas del Manco Inca que habían incendiado las casas y observaron, según ellos, que la Virgen María empezó a apagar el fuego. Y eso ayudó mucho porque en muchas de estas casas estaban refugiados los aliados de los españoles y los mismos españoles. Pero bueno, eso es parte de los cronistas españoles que mencionan. Pero entonces se dio el sitio del Cusco en esta época por las tropas de Manco Inca. Fueron luchando poco a poco y aquí te cuento algo rapidito. Pizarro en Lima se dio cuenta de que sus hermanos corrían peligro. Mandó 4 expediciones. Aunque tú no lo creas, en el Valle del Mantaro, Manco Inca ya sabía que esto iba a suceder, entonces envió a cubrir su retaguardia para que su retaguardia esté segura y mandó a uno de sus generales favoritos. Estoy hablando de quién, del general Kisu Yupanqui. A ver, el general, aquí lo tenemos, Kisu Yupanqui, que va a liderar sus tropas, aproximadamente Manco Inca lo va a mandar con 25,000 soldados indígenas a bloquear a estas expediciones que iban a proteger o a reforzar a las tropas españolas que estaban en el Cusco. Derrotó, aunque tú no lo creas, Kisu Yupanqui 4 expediciones españolas con sus aliados para que así puedan evitar ir al Cusco y atacar por la retaguardia Manco Inca. Kisu Yupanqui incluso va a ir hasta la parte de Lima, va a sitiar Lima donde se encontraba Francisco Pizarro. Pero antes, quiero mencionarte que en esta batalla, cuando Manco Inca y sus tropas estaban tomando poco a poco la parte del Cusco, llegaron a la parte alta de la fortaleza de Sacsayhuamán. Ahí se dio la batalla más cruenta y sangrienta cuerpo a cuerpo, en donde se resalta la figura de un valeroso capitán, un valeroso inca indígena llamado Cahuide. Este valeroso capitán
Incluso algunos historiadores mencionan que utilizaba la armadura de los enemigos españoles que había asesinado. ¿Cómo qué? Como los pectorales laminados que tenían de protección los españoles, él lo llegó a utilizar como trofeo de guerra. Combatió hasta que llegó a la torre más alta. ¿Y esto por qué? Fue retrocediendo poco a poco, porque llegaron los refuerzos desde la zona de Chile. ¿Quién estaba en Chile? Diego de Almagro con sus tropas regresaron para apoyar el sitio del Cusco y aún así tratar de expulsar a las tropas de Manco Inca. Lamentablemente, nuestro valeroso inca llamado Capitán Cahuide fue rodeado hasta la torre más alta y él no quiso caer prisionero de los españoles, así que optó simplemente por lanzarse desde la torre más alta. Así como lo escuchas, el valeroso Capitán Cahuide, luego de haber ajusticiado y matado a los enemigos de Manco Inca, a los enemigos del Tahuantinsuyo, a otros indígenas de otras tribus que apoyaban a los españoles, después de haber matado a españoles y al verse rodeado, decidió no ser prisionero y se lanzó de la torre más alta, desde la torre de Sacsayhuamán, cayendo al vacío y simplemente produciendo su muerte. ¿Te imaginas esa acción de valor hoy en día? ¿Muchos soldados harían esto? ¿Muchos realizarían esta práctica? Tal vez no. Este acto de valor y heroísmo debe ser recordado a través de nuestra historia y el nombre del Capitán Cahuide debe ser también recordado por muchos años. Entonces, se dio entonces de esta forma que el sitio del Cusco va a ir perdiendo su fuerza porque van a llegar muchos refuerzos desde Chile por parte de ¿quién? De Diego de Almagro. Y me olvidé mencionarte, en esta batalla de Sacsayhuamán, de la fortaleza de Sacsayhuamán, uno de los hermanos de Pizarro muere Juan Pizarro, producto de una macana, un porrazo que le proporcionan a las tropas de Manco Inca. Muere uno de los hermanos también. Entonces, Juan Pizarro va a tratar de recuperar la fortaleza, pero va a morir también. Entonces, el final del circo cusqueño se va a dar porque las tropas de Diego de Almagro del sur de Chile llegan y recuperan poco a poco el territorio que habían ido ganando las tropas de Manco Inca. Entonces Manco Inca se dio cuenta que ya no podía sostener más el cerco. Este cerco duró varios meses de la capital imperial o de Cusco. No pudo tomarlo al 100%. Entonces, cuando vio que sus tropas, cansadas, fatigadas, se iban retirando muchos soldados al Valle de Yucay a retomar la agricultura, a sus casas, a sus viviendas con su familia, su ejército se fue debilitando. Entonces, a Manco Inca no le quedó otra opción que levantar el sitio del Cusco y simplemente regresar a la zona de Vilcabamba para reforzar su ejército e intentar otra invasión otra invasión al Cusco para expulsar a los españoles más adelante. Pero bueno, en Lima, vamos a Lima o la ciudad de los reyes que Pizarro ya había fundado, en aquel entonces ya había fundado la ciudad de los reyes en la parte de Lima. Pizarro va a mandar expediciones, 4 expediciones al Cusco para defender a sus hermanos o apoyar a sus hermanos, pero como ya les mencionaba, el valeroso general de Manco Inca, Kisu Yupanqui, con sus 25,000 soldados, va a derrotar estas 4 expediciones. Se dice que en la historia, Kisu Yupanqui llegó a la parte más alta del Cerro San Cristóbal con sus tropas. Lima había sido rodeada. Francisco Pizarro no podía salir. Veía cómo las tropas de Kisu Yupanqui estaban rodeando toda su Lima que recién había fundado. Kisu Yupanqui desde la parte alta, sí, del Cerro San Cristóbal, que hoy en Lima tiene una cruz enorme, desde ahí observaba toda Lima que había fundado Francisco Pizarro. Parecía fácil de tomar, estaba prácticamente ya para tomar Lima, derrotar a los españoles, pero lamentablemente van a aparecer nuevamente la traición de muchos indígenas. Ojo, aquí pasa algo. Los Huaylas fue una de las tribus muy poderosas y guerreras. Se dice que el jefe de los Huaylas le ofreció a su hija principal en matrimonio con Francisco Pizarro. Y al ofrecerle matrimonio con la hija del señor de Huaylas, se establece una alianza y por lo tanto las tropas, el ejército de Huaylas se va a unir a las tropas de Pizarro y van a apoyar la defensa en contra de Kisu Yupanqui. Se dice por historia que Kisu Yupanqui y sus tropas estaban ingresando poco a poco a la parte de Lima. Se dieron diferentes batallas, diferentes combates prácticamente cerca y en el centro de la plaza de armas de Lima también. Pero ojo que se decía que Kisu Yupanqui montaba su caballo también, así como lo hacía Manco Inca. Entonces, ya a punto de tomar
el centro de Lima, los Huaylas y otras tribus indígenas que llegaron a apoyar, como los Yungas también, van a apoyar y lamentablemente van a tomar por sorpresa Quisu Yupanqui, que estaba cerca de la plaza de Armas de Lima, y entonces le van a lanzar una especie de arco flecha donde va a morir este valeroso general Quisu Yupanqui, y al no tener un general quien los pueda liderar, sus tropas o sus soldados van a correr despavoridos, y de esta forma el cerco de Lima llega a su fin lamentablemente, y Francisco Pizarro pudo respirar con sus tropas, y Lima, la ciudad de los reyes fundada por él, logró salvarse definitivamente. Librado Cusco, librada Lima, no le quedó otra forma a Manco Inca de qué, de simplemente rebelarse o iniciar su nueva rebelión desde la zona de Vilcabamba, donde ya se encontraba él refugiado. En la zona de Vilcabamba, los españoles con Francisco Pizarro y sus tropas van a intentar derrotar finalmente a Manco Inca, pero Manco Inca conocía muy bien esta zona, este valle, esta fortaleza, en lo cual se van a defender muy fuerte en la zona de Vilcabamba y van a expulsar a los españoles y se van a mantener ahí. Y desde ahí, de Vilcabamba, va a iniciar las próximas rebeliones junto a sus otros descendientes. Por eso es que se le llama al siguiente tema, se le va a llamar el tema que vamos a tratar, los incas de Vilcabamba. Fueron 4 incas de esta zona de Vilcabamba, que va a ser la resistencia indígena, o sea, el Tahuantinsuyo aún va a existir en esta zona de Vilcabamba, en el Cusco, pero no al 100%. ¿Van a tener sus incas? Sí, van a ser 4, sí, pero finalmente van a ser derrotados el cuarto inca de Vilcabamba. Pero Manco Inca, aquí estamos, nos centramos en Manco Inca. Desde aquí va a tratar de hostigar, va a atacar a los españoles, a sus caravanas, a sus tropas, a las tropas que llevaban alimentos, va a atacarlos y va a iniciar su resistencia indígena desde esta zona de Vilcabamba. Muy bien, jóvenes, entonces, como ustedes han observado, esta fue la parte de la rebelión de ¿quién? De Manco Inca. Manco Inca, si bien es cierto, al inicio fue un inca títere que se equivocó al pensar que los españoles le iban a ayudar a derrotar a Atahualpa, que era enemigo de su hermano Huáscar, y restablecer el Tahuantinsuyo. Sufrió humillaciones, vejaciones que le despertaron los ojos, le hicieron ver de otra forma que los españoles solamente ambicionaban oro y plata, nada más. Va a escaparse, va a iniciar su rebelión. Lamentablemente no toma Cusco, lamentablemente no toma Lima al 100%, y luego con los refuerzos va a ser derrotado. Pero aquí no acaba la historia de Manco Inca. Él va a iniciar o va a retomar su resistencia indígena o la guerra en contra de los españoles a través de esta zona llamada Vilcabamba. Y por eso es que se llaman los incas de Vilcabamba, una serie de incas que van a continuar la lucha en contra de los españoles que ya ocupaban gran parte de nuestro país y estaban fundando muchas ciudades, y ya poco a poco adoctrinando a los indígenas en el catolicismo, en el idioma, quitando nuestra cultura, nuestras tradiciones. A eso se le llama la extirpación de idolatrías. Quitar nuestra cultura, nuestras creencias, para simplemente reemplazarlas por la de los invasores españoles. Muy bien, jóvenes, esta fue la clase del área de historia del Perú, con la marcha al Cusco y la resistencia indígena de Manco Inca en esta parte. Muy bien, jóvenes, espero que hayan tomado nota, espero que hayan prestado atención, y conmigo será hasta la siguiente clase. Se despide el profesor Sergio Miguel Cancha Caballero del área de Historia del Perú. Nos vemos, cuídense, muchas bendiciones para cada uno de ustedes y por favor, cuidémonos todos. Hasta luego.